Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es cuando le adoramos, cuando le alabamos, cuando le decimos que nos llene de su presencia. Que es el anhelo de nuestro corazón, ser llenos de la presencia del Señor. Podemos ser correctamente religiosos, podemos ser correctamente cristianos, pero qué bueno cuando nosotros podemos ser correctamente hijos de Dios y estar a solas con nuestro Padre, el Señor, y disfrutar de su presencia y que Él llene nuestro corazón y llene nuestra vida y podamos sentirlo y podamos sentir que nos acompaña en cada paso que nosotros demos. Eso es maravilloso. Es una experiencia única, es una experiencia que solo los hijos de Dios pueden tener. Es una experiencia que solo los hijos de Dios pueden comprender. Cuando uno ve la dificultad allá adelante en la vida natural, uno se preocupa. Viene la preocupación y viene el afán y viene la ansiedad y nosotros decimos, wow, allá está la dificultad. ¿Qué vamos a hacer? Pero cuando yo estoy en Cristo, cuando yo tengo al Señor, yo miro la dificultad y le digo, Señor, ahí te quedan, encargaste. Allá está esperándote para desafiarlo. Allá está esperándote el problema para pasarlo por delante. Y ahí va el Señor delante de nosotros, como dice la palabra, preparando camino delante de nosotros, enviando ángeles delante de nosotros para que quiten las piedras del camino, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Eso dice la palabra de Dios, pero eso es para los hijos de Dios. Eso es una promesa para los hijos y las hijas de Dios, para todos los que escuchan este mensaje, para todos los que están aquí el día de hoy. Dios es nuestro refugio. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra roca fuerte. ¡Wow! Es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Yo estaba reflexionando acerca de una palabra cuando Jesús estaba por el camino. Allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, cuenta la historia de que Jesús un día estaba allí, ¿verdad? En Jerusalén y en las regiones de alrededor, recorriendo cada ciudad, cada pueblo, ¿verdad? Y estaba allí en una sinagoga. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba en una sinagoga y estaba a orillas del mar de Galilea. Estaba a orillas del mar de Galilea. Y dice allí que se enfrentó a un grupo de hombres y mujeres religiosos. Hombres y mujeres que dicen que para ser cristiano tiene que ser así. O para ser hijo de Dios tiene que ser asá. Entonces son los que nosotros llamamos los religiosos o los evangelicoides. Allí Jesús en el versículo, el capítulo 3 de Marcos, en el versículo 4, Jesús le dice a esos religiosos, les dice lisa y llanamente, les dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Y se callaron los religiosos. Jesús les dice entonces, mirándolos alrededor, miren a Jesús con enojo, porque por ahí dicen que Jesús no se enojaba, que Dios no se enoja. Pero no dice la Biblia acá, entonces mirándolo alrededor con una sonrisa de oreja a oreja. No dice con una sonrisa de oreja a oreja, dice con enojo. Jesús estaba enojado y Jesús estaba entristecido. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. ¡Wow! Hasta ahí la lectura. Jesús se había entristecido y Jesús se había enojado. ¿Con quién se enojó Jesús? Con los miembros de la iglesia de la época. Porque tenían el corazón endurecido. ¿Qué pasa cuando yo tengo el corazón endurecido? Cuando yo tengo el corazón endurecido, la bendición de Dios es solo para mí y Dios no puede bendecir a otro. Cuando yo tengo el corazón endurecido, soy una persona apática. Estoy en un grupo de WhatsApp y no puedo mantener un diálogo con nadie, no puedo saludar, no puedo reír, no puedo contar cosas, no puedo compartir eventos del día, porque soy apático, no me vinculo, es mi mundo, este es mi mundo, este es mi territorio y acá estoy yo y mi creencia y punto. Esa gente tiene el corazón endurecido, son ellos y Dios, y no permiten que nadie se acerque, pero tampoco permiten acercarse a otros para hacerles de bendición. ¡Wow!
Que Dios tenga misericordia de cuánta gente que nos rodea a nosotros, que tiene cómo ayudar a alguien y no lo hace. Que tiene cómo extenderle la mano a un necesitado y no lo hace. Que tiene cómo decirle a alguien, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo vas de tu gripe, de tu resfrío? ¿Cómo la vas llevando? ¿Me están entendiendo? Yo tengo la costumbre, y los que me conocen saben que es así, de mandar mensajes de WhatsApp, y mandar un saludito, mandar un versículo bíblico prácticamente todos los días a muchísima gente. Incluso gente que no viene a la iglesia. Pastor, usted le manda mensaje a gente que no viene a la iglesia. ¿Pero por qué hace eso? Porque Jesús haría lo mismo. El Jesús que yo conozco va a aquel que no tiene nada. El Jesús que yo conozco camina con el necesitado. El Jesús que yo conozco es un Jesús de oportunidades, no es un Jesús de restricciones. Él es santo, sí, él es justo, él es verdadero, sí, claro que sí. Él es perfección, claro que lo es, pero nosotros no. Nosotros somos débiles, nosotros fallamos. Y ahí Él extiende su mano de misericordia y nos sostiene, nos levanta y nos vuelve a dar oportunidad para seguir avanzando con Él, pero esperando que nosotros seamos renovados y restaurados con su presencia. Y como dice la palabra, renovado en el espíritu de vuestra mente. Como Dios nos empieza a renovar a nosotros y podamos empezar a ver el mundo como Dios quiere que lo veamos. Empezar a ver la vida como Dios quiere que la veamos. Empezar a ver a la gente como Dios quiere que la veamos. Mi pregunta es, ¿cómo vemos a la gente? ¿Cómo ve usted a las personas? ¿Cómo ve usted al necesitado de Dios? ¿Cómo lo ve usted? ¿Como un condenado o como alguien que tiene una oportunidad? Si nosotros empezamos a ver a la gente como alguien que necesita de Dios, tendríamos más gentes en los bancos de las iglesias, no de la iglesia. Pero porque vemos con ojos de religión, no con los ojos de Dios, es que los religiosos han ocupado lugares estratégicos dentro de las iglesias y están impidiendo que mucha gente se salve. Como dice la palabra, son nubes sin agua. No se salvan ellos ni dejan que se salven otros. Hay muchos así, lamentablemente. Jesús los enfrentó. Jesús los enfrentó y les dijo, es lícito hacer el bien o hacer el mal, aunque hoy sea prohibido hacerlo. Porque era el día de reposo y el día de reposo era un día religioso. El día de reposo era un día sagrado. Era un día en el que no se podía hacer nada. Y en ese día Jesús hizo un milagro. Sanó a una persona que estaba allí con la mano seca, con la mano con un problema de salud. Pero cuando ocurrió esto y Jesús enfrentó esa situación, Jesús no estaba solo, Jesús estaba con un grupo de gente. El grupo de gente que estaba alrededor de Jesús eran las multitudes de personas que seguían a Jesús por los milagros, por los prodigios y por las maravillas que Jesús hacía. Allí en el versículo 7 de Marcos 3 dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Gran multitud de gente seguía a Jesús, ¿verdad? Y después sigue diciendo el versículo 8, y de Jerusalén, y de Idumea, y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Las grandes multitudes venían a Jesús porque oían lo que Jesús hacía. Fíjense qué diferencia. La historia no cuenta que oían lo que Jesús no hacía. La historia no cuenta lo que Jesús decía. La historia cuenta, ¿verdad?, lo que Jesús hacía. Lo que Jesús hacía. Oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. ¿Y quiénes le decían a esas multitudes lo que Jesús hacía? La gente que estaba ahí mirando. La gente que estaba recibiendo la bendición de Dios. Muy diferente a ese grupo de religiosos que Jesús los reprendió porque no eran capaces de sanar a un enfermo.
Tenemos otro montón de gente que iba con el testimonio de lo que Dios hizo en su vida y lo compartía a los demás. Entonces, cuando usted vaya a hablar con alguien que necesita de Dios, no le hable de la Biblia, hable lo que Dios le dio a usted. Dígale, yo cuando vine al Señor estaba mal y ahora estoy bien. Y Dios ha cambiado mi vida. Y no me salió nada. El pastor a mí no me cobró mango. Dios me bendijo. Yo vivo una vida de bendiciones y no me falta nada. Y estoy sana y estoy fortalecida. Y mi familia está bendecida. Y mi casa está prosperada. ¿Por qué? Porque Dios me ha bendecido. Porque no es por lo que usted sabe de la palabra que Dios lo bendice. Dios no nos bendice por cuánto sabemos de la Biblia. Dios nos bendice a nosotros por qué tan fieles somos en eso que sabemos. Dios nos bendice cuando nosotros somos obedientes a lo que sabemos de Él. Ahí comienza la bendición de Dios. Cuando yo vengo al Señor, Él me recibe con sus brazos de amor. Él perdona todos mis pecados y Él me da una nueva oportunidad de vida. Eso contamos. Eso le contamos a los hermanos, a los necesitados. No le decimos, vení al culto que el pastor te va a hablar. No, no. Vení a donde Dios me está bendiciendo mi vida, donde Dios me está bendiciendo, a donde Dios me está prosperando, a donde Dios me está sosteniendo. No es un lugar santo. Está lleno de pecadores como vos. Es así de simple. Porque la iglesia no es un lugar de santos. La iglesia es un lugar de hombres y mujeres pecadores que se santifican día a día en la presencia y la misericordia de Dios. Porque llegamos todos los días y le pedimos al Señor misericordia. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos al trono de la gracia. Nos acercamos a Dios. Y Dios perdona nuestros pecados. Y Dios nos santifica. Y Dios nos da nuevas oportunidades. Ese es nuestro Dios. Es en quien creemos. Es en quien servimos. Pero vayamos al necesitado. Si podemos con algo para darle. Sí, claro que sí. Pero no vayamos con un protocolo religioso. Vayámosle con algo que le sirva para la vida. Con algo que le bendiga la vida. Decirle, mirá, mi vida es distinta desde que conozco al Señor. Mi vida es distinta. En mi casa hay bendición. En mi familia hay bendición. En mi familia hay problemas. En mi casa hay problemas. Pero también hay soluciones. Pero Dios nos da la solución. Y en mi casa no ha pisado maldición. Y en mi casa no ha pisado muerte. Y en mi casa no ha pisado coronavirus, carajo. No ha pisado coronavirus. ¿Por qué? 2 años de peste mundial. Y nosotros no nos enfermamos. Nunca. Un resfrío. ¿Quién no tiene un resfrío? Por favor. ¿Quién no se resfría? Yo tengo problemas de alergia. Con resfrío, vivo resfriado. ¿Me entienden lo que les digo? Pero Jesús tomó una actitud cuando Él se fue con sus discípulos, cuando Él pasó por esa ciudad. Acuérdense que Él venía de un enojo, Él venía de confrontar a los religiosos de la época. Como hablábamos hace un rato antes de la reunión, las cosas que uno pasa y las que uno no pasa, las que uno ve y las que nosotros no vemos. ¿Por qué estamos acá todavía después de 4 años? ¿Por qué estamos en esta ciudad después de 4 años? Cuando vinimos no teníamos nada en esta ciudad y hacíamos reuniones en una casa prestada y al poco tiempo teníamos este terreno y al poco tiempo empezamos a construir este salón y al poco tiempo ya estábamos inaugurándolo y de ese poco tiempo ya hace 4 años. Y estamos acá después de 4 años. Y eso no lo hace un hombre, eso lo hace Dios. Porque en esos 4 años tuvimos 2 años de pandemia. El país el mundo, no el país, el mundo estuvo parado. Y la iglesia se terminó, se concretó la obra para poder nosotros decir, tenemos un lugar para congregar. Prolijo, sano, limpio, agradable, acogedor, para que los hermanos tengan un buen lugar para estar. Que sean bien recibidos, que la gente tenga un lugar cómodo. Y eso no lo hace un hombre, eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Y Jesús se enfrentó a los que se jactaban de que la iglesia tenía que ser de determinada forma. Que para llegar a hacer algo tenía que ser de determinada forma. Eran los religiosos de la época. ¿A cuántos religiosos usted conoce? Yo conozco unos cuantos.
Por ejemplo, conozco a muchos que dicen que si no es con corbata el pastor no puede predicar. Pero por favor, ¿dónde se dio? Es lo mismo que Jesús le dijo a los fariseos y le dijo, ¿acaso no puedo sanar a alguien en el día de reposo? ¿Hacerle el bien o el mal a alguien hoy? Porque esté prohibido por una ley. Cuidado acá. El versículo 13, fíjense lo que hace Jesús después. El versículo 13 de Marcos 3 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a pescar. No era a pescar, era a predicar. Entonces dice, estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¡Wow! Después de que Jesús pasó por todas estas situaciones que complicarían la vida de cualquier pastor, dice la palabra de Dios que de toda esa multitud que estaba allí siguiéndolo. Porque no se olviden que acá estamos con una multitud de gente que estaba siguiendo a Jesús. Y Jesús subió al monte, subió a una montaña, subió a una colina y llamó así. O sea, los llamó para venir con él. Cuando dice lo llamó así, le dijo, vení conmigo. Te quiero a vos conmigo. Es como el que arma el equipo, ¿viste? Una cosa así. Vení conmigo que es contigo la cosa. Y los empezó a llamar y se llevó un grupo. Llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Pero ¿cuánta gente había siguiendo a Jesús? Multitudes de personas. Y sin importar la multitud de gente que pueda un día venir a la iglesia y al otro día no haber nadie, Dios siempre va a llamar así a los que Él quiera. Dios siempre va a separar del montón a los que van a estar con Él. Dios no va a llamar a las multitudes, Dios va a llamar a los que vayan. Dios va a llamar a los que vayan a Él. Porque fíjense que el versículo 13 dice, y vinieron a Él. La gente pudo no haber ido a Jesús. Pero acá dice, y vinieron a Él. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. El problema de este tiempo, el problema de esta sociedad que nos rodea, es que la gente no quiere seguir a Cristo. El problema la gente no tiene problema con Dios. Nunca la gente va a tener problema con Dios. La gente siempre va a tener problemas con Cristo. Siempre va a tener problemas para venir a Jesús. Porque Jesús es el único camino al Padre. Y el diablo sabe que si la gente viene a Jesús, Jesús los va a llevar con el Padre. El diablo sabe que si la gente viene a Jesús, va a perder el diablo autoridad sobre esa vida y entonces ya no va a poder el diablo dominar esa familia, dominar esa economía, dominar esa salud y Jesús va a tomar el control, va a sanar, va a libertar, va a prosperar y el diablo no va a poder hacer nada. Y eso es lo que el diablo no quiere. Por eso es que la gente es impedida por Satanás para ir a Jesús. La gente no es impedida de ir a Jesús porque sí, sino porque Satanás se interpone entre Cristo y la persona. Por eso lo primero que Jesús le dio a la gente fue lo siguiente. Le dijo, estableció a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Pero además, no era solo que fueran a predicar, sino que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Hubiera sido suficiente con ir a predicar el Evangelio. Porque el oír, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y para llegar a Dios, ¿qué necesitamos? Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Jesús sabía que quien venga a Jesús necesitaba, además de predicar la palabra, además de hablar de Él, autoridad para sanar enfermedades y autoridad sobre los demonios. Porque la gente no puede venir a Dios porque el diablo se lo impide. Por eso hoy orábamos al comienzo de la reunión. Antes de empezar la reunión,
Comenzamos a orar atando y reprendiendo las ataduras en las mentes de las personas. Las mentes atadas por Satanás, que sean desatadas por el diablo. Sean desatados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es la autoridad que Dios nos dio a nosotros. Es la autoridad que si nosotros no la usamos, estamos haciendo lo mismo que hicieron los fariseos. No sanar a un enfermo en el día de reposo. Es ver al hombre atado, ver a la familia atada y no orar para que se desate. No reprender al diablo para que sea desatado. Nosotros debemos reprender al diablo. Yo no sé cómo usted ora en su casa, pero métale a su oración: Señor, yo clamo ahora en el nombre de Jesús que la mente de mi esposo sea desatada, se desate la bendición económica, Señor, que se desate la prosperidad, que se desate la sanidad. Cosas que están atadas por el diablo. El diablo está atando la mente de mucha gente. El diablo está atando los pies de mucha gente para que no vayan a la iglesia. El diablo está atando los corazones de las personas, atándola a sentimientos impuros, atándola a malos recuerdos, trayendo raíces de amargura a la familia. Y familias que están peleados dentro de su casa por cosas del pasado. Gente que no va a la iglesia por cosas del pasado. Hemos visto pasar acá en la iglesia familias que se han peleado entre ellos, no están en la iglesia. Y lo hemos visto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De lo que el diablo hace. Y nosotros como iglesia tenemos la autoridad de desatar eso. Tenemos como autoridad para echarlo fuera y para sanar esa enfermedad en la sociedad, para sanar esa enfermedad en la gente. La gente necesita de Dios. Nuestros vecinos necesitan a Dios. Nuestros familiares necesitan a Dios. Nuestros conocidos necesitan a Dios. No seamos como esos religiosos que Jesús rezongó. No seamos un día causando el enojo de Jesús y que Jesús se ponga triste por mirarnos a nosotros y que nosotros no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Porque cuando nosotros no oramos para que una vida sea desatada y esa persona pueda ser libre para que le pueda llegar la luz de Cristo, no lo hacemos, estamos haciendo lo mismo que esos fariseos. No estamos haciendo nada para sanar a esa persona. No es solamente con decirle yo te llevo una invitación para el culto. No, hay una guerra espiritual en el medio. Hay una guerra espiritual porque el diablo no quiere soltar esa vida. Pero yo le doy una noticia en esta tarde. Cuando Jesús lo llamó a usted así, como llamó a los 12, cuando Jesús lo llamó a usted, usted dijo que sí y usted fue a Jesús, como dice el versículo 13, y vinieron a él. Entonces cuando usted vino a Jesús, Jesús le dijo, bueno, ahora que ya estás conmigo, ahora andá y habla de mí. Predica la palabra. Habla de mí. Habla de mí. Cuando vinieron los discípulos de Juan el Bautista a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías? Jesús se enfrentó a los discípulos de Juan el Bautista y le dijo, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, y a los pobres es anunciado el reino. A los pobres es anunciado el reino. Ese fue el testimonio de Jesús. ¿Cuál es nuestro testimonio? Aquel que viene a preguntarnos por Jesús. ¿Qué es lo que le decimos a la gente? ¿Cuál es el Cristo que mostramos? ¿Me están entendiendo? A veces nos esforzamos por mostrar a la iglesia, mostrar una religión. No es así. No es la iglesia la que tenemos que mostrar, es a Cristo. Por eso usted vino a Cristo. Lo llamó así y vinieron a Él. Y cuando ya estaban con Él, como ahora estamos con Él, Él nos mandó a predicar. Pero no nos mandó a predicar religión. Nos mandó a sanar enfermos y a echar fuera demonios. ¿Y a cuántos podemos sanar con un abrazo? ¿A cuántos podemos sanar con un mensaje de Dios te bendiga cada día? ¿A cuántos podemos sanar diciéndole, sabés que estoy de este lado? ¿Me están entendiendo? Seamos más Cristo. Seamos más como Jesús quiere que seamos. Y por aquellos que tenemos a nuestro alrededor y que queremos que me conozcan al Señor y que vengan a la iglesia, oremos por ellos y reprendamos toda obra de maldad en sus vidas. Reprendamos al diablo, caramba.
Reprendan al diablo en sus oraciones. Díganle, reprendemos toda obra de maldad, reprendemos todo ataque del enemigo, desatamos toda atadura en la mente, desatamos las maldiciones en la economía para que sean libres las personas. Se desaten esos pies, que se desate esa mente, que se desaten esos oídos, esos ojos, para que puedan ver, para que puedan escuchar el testimonio de Cristo. Y no le vamos a anunciar a una iglesia, le vamos a anunciar a Cristo, a Jesús, a Jesús. La iglesia es simplemente una consecuencia de ser cristiano, porque Él quiere que nos reunamos, porque Él dijo, donde hubieran dos o más reunidos, en medio de ellos estaré yo. Y Jesús bendice la reunión de la iglesia. Es necesario esto que hacemos. En la virtualidad presencial, mucho mejor. Así sea en una casa, bajo un árbol, no importa. Pero que nos juntemos, que nos reunamos como iglesia. Jesús bendice eso. Porque Jesús los reunió con Él. Los llamó a un grupo y los reunió con Él. Y el último secreto, el último punto, la última perlita de esta palabra. Usted es uno de los que Jesús llamó. Habiendo tanta multitud de gente que aprieta a Jesús, tanta multitud de gente que va a Jesús por un favor, que va a Jesús por un milagro, porque lean el versículo anterior, los versículos anteriores. La gente no seguía por los milagros, la gente no seguía por la solución. Y mucha gente hoy va a las iglesias por la solución, pero Jesús no quería eso. Jesús sí le da las bendiciones, Jesús sí le sana la enfermedad, Jesús sí le da las bendiciones, pero Jesús no quería eso. Jesús quería separar para sí a un grupo que fuera y lo mostrara a Él. Como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Imitemos al Señor. Usted es un elegido del Señor. El Señor lo ha elegido a usted para que hoy esté en este lugar, y el Señor lo ha elegido a usted para que escuche esta palabra. Habiendo tantos en la ciudad, habiendo tantos, tanta multitud, lo eligió usted, para que usted sea un portador de su palabra, pero también de su poder. Pero también de su poder. Así que levántese en el día de hoy, con esta armadura de fe renovada. Levántese con esta palabra y vaya a su casa, y vaya a su ciudad, y vaya a su familia, y vaya a sus contactos, y hábleles de Cristo. Pero no le diga religión, hable lo que Dios me hizo. ¿Sabés que Dios me bendijo? Yo estaba así y ahora estoy así. Pero antes de hablarle, desate esa mente. Reprendo toda atadura del diablo en la mente. Reprendo toda obra de maldad sobre esa vida. Toda esa gente que estoy invitando para la iglesia, sea desatada sus mentes, sean desatadas sus familias. Todos los trabajos del diablo, todas las obras de maldad, caigan por tierra en el nombre de Jesús. Ordenémosle a la fuerza de maldad retroceder. Porque si nosotros no usamos la autoridad que Dios nos dio, ¿para qué nos dio esa autoridad el Señor? Si usted es el jefe de una empresa y el dueño de la empresa le dijo, vos sos el jefe de la empresa, y usted va y se pone a mirar solamente cómo los trabajadores trabajan y hacen cualquier cosa, usted no está haciendo lo que se le pidió que haga. Usted está solo ocupando un lugar y ocupando un cargo, pero no lo está ejerciendo. A nosotros el Señor nos llamó así. Nos tiene en su presencia, en su bendición, pero también nos dio su autoridad y nos dio su palabra y nos dio su poder. Así que iglesia, levántese a hacer la obra de Cristo. Levántese a hacer la obra de Cristo.